Dice aquí, y no borraré su nombre. Entonces, al que no venciere, ¿qué va a pasar? Pasa lo contrario, borran el nombre, porque por algo resalta la palabra y dice, y no borraré, o sea que se puede borrar. La voluntad de Dios no viene y te transforma en un ser robótico que tú vas caminando de una manera no consciente de lo que estás haciendo. No, el hombre tiene que estar consciente de lo que estás haciendo, porque seremos juzgados según nuestra conciencia, según Romanos capítulo 2, verso 13 al 15. Que Dios... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que una persona que está dentro de su propia voluntad, porque el Señor no le quita el libre albedrío a la persona, no le quita la voluntad de la persona, puede salirse esa persona misma del redil, ya sea que... El tema de hoy es, ¿puede un cristiano perder la salvación? Vamos a estar dejando para que se presente al pastor y ministro y apóstol Giovanni. Gloria a Dios, Dios bendiga al pueblo santo del Señor, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea hoy y siempre con todos y cada uno de ustedes, aquí nuevamente con el hermano Aleodi Rosario, evangelista del Señor, para traerle una transmisión, una palabra de edificación para el pueblo y más que todo para orientar al pueblo, para que estemos caminando a la luz de las sagradas escrituras. Amén. Dios le bendiga a todos. Asimismo, como ya lo acabaron de escuchar, vamos a estar dándole 10 minutos al pastor Giovanni para que él exponga su exposición, para que él pueda explayarse, para que él pueda tratar de direccionar a mucha gente que están confundidos en cuanto a este tema de la salvación. Él va a ser lo más bíblico que pueda, lo más espiritual que pueda, ya que es un tema muy importante cuando se habla de la salvación. Con Dios y con nosotros, el pastor Giovanni Carrión. Amén. Muchísimas gracias, hermano Leo, de una vez más. Vamos a estar tocando este tema. Es un tema delicado. Es lo primero que quiero decirle. Van a haber temas en las Sagradas Escrituras que son muy, muy delicados y este es uno de ellos. Y la razón por la que este es uno de ellos es porque la Biblia toca ambos puntos. La Biblia presenta diversas perspectivas sobre de si la salvación se pierde o no, y hay que saber interpretar correctamente. Ahora, para esto voy a apelar a algunos versículos bíblicos, primeramente para que usted entienda diversas posturas, porque está la postura de que la salvación no se pierde. Hay algunos que utilizan las palabras salvo, siempre salvo. Hay otros que dicen sí, la salvación se puede perder. Y tenemos que entenderlo desde los dos puntos. Desde el punto en que el apóstol Pablo habla en las Sagradas Escrituras, también en que los demás escritores hablan, pero también tenemos que entenderlo con la interpretación correcta. Y para esto quiero tocar algunos puntos bíblicamente para que entendamos cómo lo ven algunos escritores. Quiero empezar con el libro de Hebreos. Por favor, vamos a ir, si usted está en la comodidad de su casa, gloria a Dios, puede tocar el libro de la carta a los Hebreos. Es la única epístola nuevo testamentaria que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Podemos especular y pensar. Y quiero ir allá al capítulo 10 específicamente, ya que el escritor de los Hebreos le escribe a los santos, aleluya, judíos mesiánicos que creían en el Mesías, y él quería traerle luz acerca de algo. Quiero ir a Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39, y dice el escritor: traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. Vaya tomando nota las palabras que utiliza el escritor. No pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria
la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Repito, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero utilizar este primer verso, ya que el escritor de los Hebreos le escribe a los hermanos hebreos que estaban padeciendo por causa de su fe en Cristo. Y en este capítulo 10 les recuerda que deben de traer a la memoria los padecimientos que ya ellos habían tenido. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que estaban padeciendo tanto que querían tirar la toalla, querían abandonar la fe cristiana. Y aquí le dice, espérate, no deben de perder la confianza que como resultado de mantenerla va a obtener un galardón, una recompensa. Ahora viene la pregunta. No pierdas la confianza. ¿Qué sucede si pierdo la confianza? Porque necesitas la paciencia, verso 36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. ¿Qué sucede si dejo de hacer la voluntad de Dios? Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando, aguanta, soporta, persevera. Mas el justo, atención, por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Mantén la fe activa y viva. No retrocedas. Y si retrocedes, no va a agradar mi alma, dice el Espíritu Santo, dice el Señor. No va a agradar mi alma. ¿Sí qué? Si retrocede, si te vuelves para atrás, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Entonces, todo aquel que retrocede, dice el verso 39, retrocede para perdición. O sea que el que estaba en Cristo tiene que permanecer en Cristo para retener lo que tiene, para poder recibir la recompensa. Ahora, ¿qué sucede si yo la tiro? ¿Qué sucede si yo me voy? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Aquí quiero entrar con un punto muy importante, y es que tú debes de entender que tú tienes una voluntad de si continuar o retroceder. Y esto lo podemos ver. Vamos a utilizar la imaginación. No sé si se recuerda de Israel cuando Dios manda a Moisés para sacarlo de Egipto. Por 400 años estaban orando para que Dios lo saque de Egipto, hasta que Dios le levanta a Moisés un libertador. Después que Dios lo saca y lo introduce al desierto, entonces ahora el pueblo quiere retroceder a Egipto, aun cuando Dios le había dicho que no volvieran por ese camino. Y esto es importante. Esto nos lleva a pensar también un ejemplo. Para que entendamos, cuando un cristiano empieza y emprende el viaje del camino de la fe, van a venir retos, desafíos y momentos difíciles, y el trabajo de Satanás es tentarte para que tú de tu propia voluntad decidas retroceder para perdición. Por favor, entiende la escritura aquí, no quiero quitarle y no quiero añadirle. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el que retrocede no va a agradar el alma del Señor. Nosotros somos, de lo que dice el verso 39, de los que tienen fe. O sea que la fe hay que guardarla, hay que retenerla para preservar ¿qué cosa? Tome nota que no está hablando de cuerpo, está hablando de la preservación del alma, del hombre interior. Tu alma hasta cierto punto va a depender de tu constancia en la fe del Señor. Pero el escritor no se queda aquí. Después de Hebreos tenemos al libro de Santiago. Yo quiero ir a Santiago, al último capítulo, para ser exacto. Capítulo 5, versículo 19 y 20. ¿Okay? Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Estaba en la verdad, se extravió de la verdad y alguien lo hace volver. Verso 20, el último verso del capítulo 5 del libro de Santiago, el último verso de Santiago. Sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La primera pregunta que me viene es, ¿la persona era cristiana o no era cristiana? Había sido cristiana, pero se extravió de ser cristiano. Vamos a llamarle cayó en pecado. Vamos a llamarlo dejó de estar en la gracia. Y alguno lo hace volver. Otro creyente fue y lo persuadió para que vuelva a Cristo. O sea que le había dado la espalda a Cristo. Dejó la fe. Y esta persona le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador, y oiga cómo le llama ahora. Número 1 le llama pecador. Y número 2 le dice el error de su camino. Se apartó a errar. Y errar significa vivir en pecado del camino. Y el resultado será que salvará. Pero ya él había sido salvo. Entonces, si había sido salvo, entonces ¿cómo lo voy a volver a salvar? Lo vas a salvar porque se había apartado. Se había descarriado, le había dado la espalda al Señor, ya había negado la fe. Quiero traer aquí algo para que entendamos. Aquí la persona va a volver a ser salva de muerte. Y tome nota la palabra que utiliza el escritor de Santiago. Un alma. No está hablando del cuerpo. O sea que la persona que le da la espalda a Cristo y se vuelve de la fe de Cristo, sea por X o Y razón, esa persona pasa nuevamente a estar en un estado de muerte conforme al pecado que ha estado en ella. Por favor, entienda. No estoy hablando de que Cristo lo está echando fuera. Y esto es importante que entendamos esto, porque a veces es como que suena algo contradictorio, porque hay un verso en las Escrituras, en el libro de Juan, que dice la Escritura que el Señor Jesucristo dice que el Padre me entregó las ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda algo. Una cosa es que venga alguien de afuera y meter la mano en la mano de Cristo para tratar de quitársela. Nadie puede hacer eso, dice el Señor. Sin embargo, la persona que está dentro de su propia voluntad, porque el Señor no le quita el libre albedrío a las personas, no le quita la voluntad a la persona, puede salirse esa persona misma del redil, ya sea que Satanás lo tentó, ya sea que dejó de estar en su vida espiritual, ya sea que menguó en lo espiritual y Satanás gana ventaja y esa persona toma la decisión voluntariamente de irse. Eso lo podemos ver con aquel hijo pródigo. El padre de familia, dice la Escritura, que tenía 2 hijos. Y un hijo tomó la decisión de irse de al lado del padre, no porque el padre lo votara, sino porque él voluntariamente dijo, yo me quiero ir, dame los bienes que me corresponden, yo quiero vivir mi vida a mi manera, ya yo no me quiero someter a ti. Ya yo no quiero estar bajo tu cobertura. Ya yo no quiero hacer lo que tú digas. Yo quiero irme a vivir mi vida a mi manera. Y vimos cómo terminó eso. No solamente fue obstinado y rebelde, sino que se apartó del padre. Vimos cómo vivió, malgastó sus bienes viviendo perdidamente y tocó fondo en el pecado. ¿Okay? Ahora usted me dirá, pero él regresó. Sí. No estamos hablando de si regresa o no, estamos hablando de si se pierde la salvación. En otras palabras, si esa persona se queda en ese estado de pecaminosidad, en ese estado de rebeldía, apartado del Padre, y vamos a suponer que la persona muere, entonces ahí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Ok? Yendo un poco más allá, Dios perdona a aquel que genuinamente se arrepiente de corazón y da frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona no muestra arrepentimiento, entonces está perdida. Y es exactamente el punto que estoy trayendo en Santiago a la luz de la Escritura. Quiero volver a repetir esto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, se salió del camino de Cristo y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, se fue para el mundo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero ir ahora brevemente al libro de Gálatas en su capítulo 5. Una vez más, el apóstol Pablo dialogando acá. En Gálatas 5 dice Pablo, estén pues firmes,
en la libertad con que Cristo los hizo libres. Debes de permanecer firme. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esto es hablando acerca de la ley de Moisés. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Qué verso tan poderoso! Si una persona quiere hallar su justicia en la ley de Moisés y no en Jesucristo, el Hijo de Dios, dice aquí Pablo, y se lo dice con nombre, aquí yo, Pablo, les digo, de Cristo te desligaste. En otra palabra, para poder permanecer en Cristo tiene que ser por medio de la fe, no es con las obras de la ley. Si te vas a desligar de Cristo, automáticamente ya no estás ligado a Cristo porque ya dejaste la fe en Cristo. Ya sea que te volviste donde Moisés, ya sea que alguien pone su fe en Mahoma, ya sea que alguien ponga su fe en Buda, en Confucio, en el Papa o en quien sea. Debemos de saber y entender a la luz de la Escritura que hay un desligamiento de la persona de Cristo. Y a esto es lo que Pablo está diciendo, estás perdiendo la salvación. Hago un paréntesis, que es lo que leí ahora mismo en Santiago. De Cristo te desligaste, ya no eres cristiano. Lo que por la ley se justifican de la gracia. ¿Quién trajo la gracia? Cristo. Juan capítulo 1, verso 17. La ley vino por medio de Moisés. La gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad también. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, ninguna confianza en la letra de la ley, por el Espíritu aguardamos por fe. Por eso hay que estar cimentado en la fe. La esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, que acciona por el amor. Tiene que haber una fe genuina en la persona de Cristo para que nosotros podamos decir: soy hijo de Dios, soy cristiano. Puedo apelar a muchos versos bíblicos. Quiero utilizar también Mateo capítulo 24, verso 13, que aún Cristo hablando acerca de lo que se va a levantar en los últimos días, dice: el que persevere hasta el fin. O sea que te da una demanda de que tú no puedes vivir una vida cristiana con los pies para arriba sin pensar que no se te va a demandar algo. Tienes que perseverar en la fe. Este será salvo. ¿Qué tal si le doy la espalda a Cristo? ¿Qué tal si niego a Cristo? ¿Qué tal si niego la fe que antes profesé y ahora vivo mi vida a la manera mía? No, amados, hay un estilo de vida cristiana y me llama tanto la atención porque la Escritura demanda que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermano, a Leody le entregamos los micrófonos. Amén. Ya usted escuchó la exposición de nuestro pastor Giovanni Carrión. Yo tengo también unos argumentos que exponer acerca del tema y no le voy a hacer muy extenso. Quiero empezar inmediatamente. Así que si usted está viendo este video, suscríbase, comparte el video para que otros puedan ser bendecidos con esta palabra. Bueno, mi postura acerca del tema: ¿puede un cristiano perder, sí o no, la salvación? Obviamente yo discrepo con todo aquello que dicen que un cristiano no pierde la salvación, porque no voy a hablar conforme a mi filosofía, sino ni tampoco a mi idea. Voy a ser lo más biblicista que se puede ser acerca de este tema. Lo primero que yo creo es que nadie te saca de la mano de Dios. Nadie te puede sacar a ti de la mano de Dios. No existe diablo, no existe demonio que te saque de la mano de Dios. El hombre se sale de la mano de Dios por su propia cuenta. Eso es lo primero, ya que seremos juzgados por nuestra conciencia. Dios no te va a juzgar a ti porque alguien vino y te forzó y te sacó de su mano. Dios te va a juzgar a ti porque tú accediste a esa tentación, Mateo 24:13 dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo.
Cuando la palabra habla de perseverar, cuando Cristo incita a los mismos discípulos que él llamó, que él escogió, lo está incitando a perseverar, es porque habían personas que estaban que podían tomar la decisión de quedarse atrás y de no seguir caminando. Entonces, si aquí la palabra perseverar tiene una preponderancia en este tema, es porque había muchas personas que no iban a perseverar, aún siendo llamados, aún siendo escogidos. Porque muchas personas están confundidas con esto. Vamos a ver qué dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Retenéis la palabra que es predicado, si no corriste en vano. Oye, Pablo está diciendo a muchas personas, a los corintios, que retengan la palabra que él le está predicando, la sana doctrina que le está predicando, y atrás en el último párrafo le da un juicio si no hacen eso. Le dice, si no, corrieron en vano. Entonces, él está hablando a personas salvas, no le está hablando a impíos. A esa persona salva le está diciendo él, si ustedes no retienen esta palabra, ustedes entonces corrieron en vano. Ok, vamos a poner este punto. La palabra que usan nuestros hermanos que tienen esa corriente de pensamiento de que la salvación no se pierde, ellos usan la postura de que después de una persona haber sido regenerada por el Espíritu Santo, no puede volver atrás porque el mismo Espíritu Santo la va a ayudar a perseverar. Claro, estamos todos en lo cierto. El Espíritu Santo te acompaña todo el tiempo que tú quieres estar ahí perseverando, porque Dios jamás va a obligar a una persona a que le sirva obligatoriamente. Eso es imposible. Eso es imposible. Dios no obliga a nadie. El libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Escuche esto. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como dice aquí, y no borraré su nombre. Entonces, al que no venciere, ¿qué va a pasar? Pasa lo contrario, borran el nombre, porque por algo resalta la palabra y dice, y no borraré, o sea que se puede borrar. Porque la palabra habla clara. Por eso yo dije que quiero ser lo más biblicista que se puede hacer. Porque Jesucristo habla bien claro, y ese tema habla bien claro de que una persona puede perder su salvación. Dice, y no lo voy a borrar. Apocalipsis 3:5. Dice, y no lo borraré al que venciere, al que persevere. Ahora vamos a ver qué dice Romanos capítulo 11, verso 22 al 24. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Espérese, aquí hay un tema serio. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del árbol que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Oye, ¿qué dice? Si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y ahí, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le está hablando ahí a personas que fueron llamados desde el principio. Y en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 23 al 25, dice que el gemido de los hijos de Israel subió a la presencia de Jehová, y Jehová descendió y lo reconoció. Y lo reconoció. Y cuando usted busca esta palabra, la palabra reconocer viene del verbo prorizos, que es conocer de antemano. Entonces, si usted ve cómo Dios le habla a gente que Él seleccionó y lo manda a esa gente que Él mismo seleccionó y que llamó a que perseveren, era porque esa gente podían volverse atrás. Entonces, aquí se cae la teoría de que una persona después de haber sido llamado y regenerado por el Espíritu Santo es imposible que se aparte, porque esa es la postura que plantean. Entonces, yo discrepo totalmente con eso ahí. Yo digo que el hombre tiene un libre albedrío para decidir. Ahora el Espíritu Santo te da la fuerza para que tú perseveres siempre y cuando tú quieras perseverar.
y el Espíritu Santo te convences. Pero el hombre tiene un razonamiento que Dios le dio al hombre. Dice Jesús en Juan capítulo 15, verso 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Aquí dice, el que en mí no permanece. Ahí Jesús está hablando con los discípulos. A los mismos discípulos que él llamó, le está diciendo, si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Pero el que en mí no permanezca será cortado. Y cuando se usan estas dos palabras que hacen contraste, es porque habían decisiones separadas que ellos podían tomar. Porque la voluntad de Dios no viene y te transforma en un ser robótico que tú vas caminando de una manera no consciente de lo que estás haciendo. No, el hombre tiene que estar consciente de lo que estás haciendo, porque seremos juzgados según nuestra conciencia, según Romanos capítulo 2, verso 13 al 15. Que Dios puso las leyes escritas en la tabla de nuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia. Ahí estamos claros. Entonces, yo quiero que mucha gente escuchen esto, porque esto es un tema muy serio. Porque por causa de esto, muchas personas se pueden envanecer. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice, y el que hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice, nadie piense más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, los otros envanezcáis. Y la palabra envanecido, si usted la busca, es todo contrario a la palabra de Dios. Es todo confundido a la palabra de Dios. Personas que creen que están cumpliendo la palabra de Dios, pero no están en la palabra de Dios. Poderoso. Sigo. ¿Cuántos minutos me quedan? Bendito sea el poder de Dios. Hebreo capítulo 2, verso 3. Yo no sé cómo una persona, si estuviera una persona de lo que tiene la otra corriente de pensamiento, refutaran este verso. Dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que la oyeron. Entonces, aquí Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué, si la salvación no se puede perder, por qué Pablo hace un énfasis en la pérdida de una salvación? ¿Por qué Pablo hace énfasis? Entonces, ¿qué sabía Pablo que nosotros hoy en día no sabemos? O quizá que nosotros sabemos que Pablo también lo sabía. Ahí hay una pregunta retórica. Ahí hay una pregunta retórica. Si usted me lo puede refutar este verso, me puede responder esta palabra. Porque si este caso, dado el caso, debe ser así, que la salvación no se pierda, entonces usted tiene que explicarme este verso aquí. Porque esto aquí lo que afirma es que si una persona se descuida, puede perder la única salvación que Dios le entregó al hombre. Y yo siempre he dicho, no hay una cosa más importante aquí en la tierra que la salvación del hombre. Si alguien le dice a usted por ahí que hay otra cosa más importante que la salvación, pues le está hablando mentira. Porque por eso Pablo dijo en una ocasión que tenemos que cuidar de ella con temor y con temblor. Entonces, aquí está hablando, esto no son libros apócrifos, esto es la Biblia. Filipenses capítulo 1, verso 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo habla de la perfección? ¿Por qué Pablo dice que la va a perfeccionar? Porque nosotros estamos en una santidad vivencial y progresiva. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Nosotros estamos siendo perfeccionados hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Y en medio
de ese tiempo de perfección es donde el Espíritu Santo nos va llenando, nos trata con nosotros cada día más. Pero dice aquí que no somos perfectos. Dice aquí, y si no somos perfectos es porque tenemos debilidades. Tenemos debilidades, no somos robots. Tenemos una conciencia. Recuerden que nosotros vivimos bajo una naturaleza caída. Ahora, nosotros somos salvos por la fe a través de Cristo. Pero esa salvación no nos quita a nosotros la elección, la decisión del libre albedrío que Dios puso en nosotros. No, recuerde, y lo repito de nuevo, no somos seres robóticos. Somos personas que estamos siendo perfeccionadas en esa fe y somos salvos. Porque por eso es que el hombre puede perder la salvación, o es porque somos salvos. Es porque ya la tenemos. Es porque ya la tenemos, pero recuerde que todavía estamos aquí en esta tierra. Todavía estamos aquí en esta tierra. Todavía lo perfecto de lo que Pablo habla no se ha manifestado. No se ha manifestado. Entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, ¿por qué Jesucristo dice? Velá y orá para que no entréis en tentación? ¿Pero qué tipo de tentación? Si somos salvos y si el Espíritu Santo nos regeneró, entonces no pudiéramos entrar en tentación. Entonces el mismo Cristo nos manda a nosotros a velar y orar para que no entremos en tentación. Vamos a ver qué dice. Oiga esto que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Oh! Entonces Dios puede quitar la parte de una persona. Aquí le está hablando a gente que conocen de Él. ¿Usted me está entendiendo? Aquí le está hablando a predicadores. Aquí le está hablando a líderes, a apóstoles. Le está hablando a profetas. Porque ¿quiénes son los que llevan el mensaje del evangelio? ¿Son los impíos? No son los impíos. Son los cristianos, los que conocen de Dios, los que fueron llamados, los que fueron regenerados por el Espíritu Santo, los que fueron llamados y elegidos, son los que llevan el mensaje de Dios, no son los impíos. Entonces, esta palabra dice, si alguno le quitare de la palabra de este libro, de la profecía, Dios lo quitará del libro de la vida. ¿Y cómo Dios te puede quitar de un libro del que tú no estás? Si Dios te quita el libro de la vida, era porque tú estabas ahí, y si tú estabas ahí era porque tú eras salvo. Y si te quitan, ¿no perdiste la salvación? Esto es más lógica. Esto, cuando leemos la Biblia y aplicamos la lógica, nos damos cuenta que el tema de que la salvación no se pierde, eso es simplemente filosofías. Eso es filosofía. Eso no está a la altura ni a la luz de la palabra. Y es para mí una falta de respeto a la divina palabra, a la sola palabra de Cristo, de Dios, quitarle la esencia y ponerle una doctrina o una teología que no va conforme a la luz de las Escrituras. Vamos a ver qué dice, estoy terminando ya. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, verso 39. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que se pierde o lo que se salva? No es el cuerpo, es el alma. Y aquí el escritor de los Hebreos lo dice claro. Lo dice bien claro el escritor de los Hebreos aquí. Que él no es de los que retroceden para perdición. Pero que yo no entiendo muchas veces cómo esta idea cabe en la mentalidad de mucha gente cuando la Biblia habla demasiado claro acerca de que todo aquel que fue llamado por Dios, en algún momento tendrá tentaciones, y el mismo Dios nos advierte de esas tentaciones para que nos cuidemos de ellas, porque podemos en nuestras debilidades y en nuestras decisiones y en nuestra concupiscencia acceder a esas tentaciones. ¿Fue la voluntad de Dios que nosotros accediéramos a esas tentaciones? No, no fue la voluntad de Dios. Dice que el hombre entra en tentación cuando de su concupiscencia, cuando de su propia mentalidad, su propio pensamiento, su propia decisión, sus propios deseos lo llevan a ceder a la tentación. No es porque Dios lo entrega, no. Porque si de ser así, entonces el hombre se le justificaría a Dios en el día del juicio y le diría: no, yo me perdí porque tú no me cuidaste. Pero no es así. No es así.
el Espíritu Santo siempre está tratando con el hombre. Ahora, es el hombre mismo que se lanza hacia la perdición. No es culpa de Dios que el hombre se pierda. ¿Por qué? Porque si decimos que la salvación no se pierde, entonces los que se pierden nunca tuvieron acceso a la salvación. Que es ahí en contraste con lo que dice la sola palabra de Cristo. Porque si decimos que todo aquel que no se pierde la salvación, entonces aquellos que se van a perder, porque no todo el mundo será salvo. No todo el mundo será salvo. Entonces, quiere decir que para aquellos que se perdieron nunca hubo una posibilidad. No. La hubo. Lo que pasa es que el hombre tomó esa decisión. Y lo dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice que a todos los que creyeron en él, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Bendito sea el poder de Dios. Seguimos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en lo postero tiempo algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oh, ¿cuándo una persona puede apostatar de la fe? Si una persona apostata de la fe, fue porque tuvo fe. Porque si ellos dicen que para que un hombre pueda tener fe, primero tiene que ser tocado por Dios. Tiene que haber un toque del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que este hombre fue tocado por Dios, pero más adelante apostató de esa fe. Pero la lógica de que ellos dicen es, entonces si es tocado por Dios, si fue elegido por Dios, no pudiera retroceder. Entonces ese verso es irrefutable en esa doctrina. Porque si tú me dices a mí que una persona, primero, para poder tener fe, tiene que ser tocado por Dios, y luego que tiene fe, entonces, esta persona que dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice que claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, si ellos apostatan de la fe, fue porque tuvieron fe. Pero apostataron de esa fe, la rechazaron y la convirtieron en cualquier otra cosa. Y eso está claro, que fueron gente llamada por Dios. Bendito sea el poder de Dios. Entonces, aquí voy a terminar con esto ya. Y esto, si alguien ve este video en alguna ocasión, déjeme su comentario ahí acerca, si usted puede, una explicación para esto. En una ocasión, Colosenses capítulo 4, verso 14, había alguien llamado Demas. Y dice aquí: os saluda Lucas, el médico amados. Y Demas, Lucas y Demas estaban saludando. Demas andaba con Lucas. No era cualquier persona. Demas era un líder que andaba con Lucas en su información, buscando información acerca de los escritos que él iba a dar. Porque recordemos que Lucas es uno de los mejores recopiladores de información verídica para poder traernos la información que Lucas nos trae a través de el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Ahora bien, mire qué pasa. Este hombre que andaba con Lucas y era salvo, mire qué pasa. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10 dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Miren lo que dice: que Demas se apartó del evangelio y se fue al mundo, amando más al mundo. Un hombre llamado por Dios, un hombre llamado por Dios, tocado por el Espíritu Santo, se apartó y se fue al mundo. Entonces ahí se cae esa teoría de que una persona que ha sido, que el Espíritu Santo haya tratado con él, y no puede volver atrás. Entonces, mis amados hermanos, esto no es así. Y este mensaje te lo estamos trayendo aquí para que tú abras conciencia y no dejes que otros lean la Biblia por ti, sino que tú la leas tú mismo, para que puedas entender y darte cuenta de que no es lo que el hombre diga, es lo que la palabra de Dios diga.
El siervo Giovanni. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Leody. Ven cómo estamos tocando estos puntos. El punto es que usted entienda. Usted viene a Cristo. Al venir a Cristo, el Espíritu de Dios logra en ti la regeneración. Como Cristo le dijo a Nicodemos, os es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ahora estás adentro y estás gozando de los bienes que el Padre te ha dado por medio de la persona de Cristo. Pero es crucial que entendamos que debemos permanecer, que fue una de las palabras que trajo el evangelista Leodis en el capítulo 15 del libro del apóstol Juan, en su santo evangelio. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, en Cristo, no lleva fruto, el Padre, que es el labrador, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre, que es el labrador, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que esa persona puede ser quitada. Y ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Estamos en Juan 15, verso 3, ahora el 4. Permaneced en mí. Mire el imperativo, tienes que permanecer. No podemos ser cristianos que cualquier viento de doctrina nos saque de Cristo. Que cualquier reto, desafío, cualquier aflicción nos saque de nuestra fe cristiana. Hablaba con alguien y hablábamos un poco acerca de la mujer de Job. De que mientras Job era multimillonario, por decirlo así, el hombre más grande de todos los orientales, mientras habían vacas, animales, chivos, camellos, todos criados, criadas, los hijos están bien, habían riqueza, todo estaba bien en la casa. Pero en el momento en que la aflicción golpeó a Job, entonces la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Entonces Job tiene que reprender a su amada esposa y decirle, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. O sea, somos siervos de Dios solamente cuando todo está bien, y entonces cuando venga la aflicción y la prueba, vamos a tirar la toalla y nos vamos a olvidar de quién somos. Nos vamos a olvidar de que nacimos de nuevo, nos vamos a olvidar de las aflicciones que hemos pasado, nos vamos a olvidar de que nuestra fe está arraigada en Cristo. No, al contrario, la prueba, la aflicción, la persecución, cuando se manifiesta en la vida del cristiano y el cristiano perdura y permanece, revela la calidad de cristiano que él es. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir soy cristiano cuando todo es fácil, pero cuando te ponen una pistola en la cabeza, o niega a Cristo o te mato, entonces ahí es que tú vas a ver si genuinamente eres cristiano. Mire lo que está pasando ahora mismo en África, específicamente en Nigeria. Han matado en lo que va del año más de 70,000 cristianos simplemente por ser cristianos. Entonces, estos cristianos han retenido la fe, como dijo nuestro hermano Leodis, citando al libro de Apocalipsis, al que venciere. ¿Verdad que sí? Cuando tú estás luchando en tu fe cristiana, debes de continuar reteniendo lo que el Padre te ha dado. Quiero tocar esto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tienes, retenerlo, dice, este es Cristo hablando, hasta que yo venga. Lo que tú tienes, reténlo. ¿Qué es lo que Cristo está hablando sobre todas las cosas? Tu fe. Retén la fe. También el hermano Leodis tocó un punto muy hermoso cuando habló en el libro de Romanos, en su capítulo 11. Yo quiero tocar algo ahí porque me llamó mucho la atención. No quise yo tocarlo y qué bueno que el hermano Leodis pues lo tocó. Fluya. En Romanos 11, cuando habla y dice, si ustedes, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, quitadas del árbol, y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. O sea que los israelitas fueron quitados y yo, el que era gentil, fui injertado en su lugar, un injerto, y ha sido hecho participante de la raíz. Cristo es la raíz. Y de la rica savia del olivo, Cristo es la savia rica del olivo. No te jactes contra la rama, los hebreos que fueron desgajados. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino a ti. Cristo me sustenta a mí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Atención, este es el verso clave aquí. Bien, dice Pablo, bien, tú fuiste injertado porque ellas fueron desgajadas, pero por su incredulidad
fueron desgajadas, fueron sacadas de Cristo por su incredulidad en la persona de Cristo. ¿Y qué es lo contrario a la incredulidad? La fe. Pero tú, por la fe, estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí Dios no hace excepción de personas. O sea, ellos fueron quitados por incrédulos, yo fui injertado por la fe, pero tengo que permanecer en la fe del Señor para que eso sea manifestado, hermano Leodí. Es que en toda la parte que se habla de todo esto, si usted lee la Biblia, desde el libro de Génesis, Dios se pasa llamando al hombre. Dios se pasa llamando al hombre, le dice al hombre, vuélvete a mí. Le dice al hombre, vuélvanse a mí, que yo lo voy a redimir. Y si usted lee la Biblia cronológicamente, usted se va a dar cuenta que Dios ha estado llamando a todo el mundo. A todo el mundo ha estado Dios llamando, toda la persona, todos los israelitas lo estuvo llamando a todos. Y cuando Dios, dice la palabra de Dios, creo que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, que muchos de esos llamados quedaron postrados en el desierto. El plan de Dios era que ellos llegaran a la tierra prometida. Correcto. El plan de Dios era que ellos llegaran allá. Pero como el hombre quiere hacer lo que él quiera, contrario a la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios de una forma automática no se puede manifestar en su vida. Porque para la voluntad de Dios manifestarse en nuestra vida, tenemos que tener una vida de obediencia. De obediencia. Es como cuando yo decía en estos días que cuando la Biblia habla de la parábola de los talentos, habla de la parábola de las vírgenes, habla de toda esa parábola que involucra lo que es la obra. La Biblia revela que nosotros somos salvos por obra. Nosotros somos salvos por fe, a través de Cristo. No por obra para que nadie se gloríe. Ahora, esa obra que el de los talentos no hizo, por la cual la Biblia dice que fue echado afuera y ahí fue el lloro, el crujir de dientes. Eso es una obra que él no hizo, pero eso no se le cuenta por obra, eso se le cuenta como desobediencia. Y toda desobediencia es pecado, es pecado. Y entonces ahí concluimos en esto. Y la Biblia dice claramente que su Señor, conociéndolo, le entregó los bienes, los talentos, lo entregó en sus manos. Y le dijo que para que él trabaje, para cuando él vuelva lo encuentre multiplicado. Pero y cuando el Señor viene, le dice, yo sabiendo cómo tú eres, porque te conozco. O sea, el Señor lo conocía a él y él conocía a su Señor, dando a entender de que ese hubiese sido llamado, estaba con su Señor. Por eso él puso los talentos en su mano. Pero ¿qué pasó? Se fue en desobediencia y no hizo lo que el Señor le mandó. Por eso fue echado afuera y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué nos enfocamos en esto? Él estaba con su Señor. Si estaba con su Señor, tenía su salvación. Tenía su salvación. Pero al final se perdió. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia. Y mucha gente confunde esto aquí con obra. Y no fue porque no hizo una obra. Porque en realidad, si Dios te manda a ti a hacer algo, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de hacerlo. Porque dice que Él entregó talento a cada uno conforme a su capacidad. Entiendo. Él no te va a exigir más de lo que tú puedes dar. No. Si Dios te llamó a ti a hacer algo, es porque Él sabe que esa obra tú la puedes hacer. Y el hombre no hace obra para ser salvo. El hombre hace obra porque ya ha sido salvo. Esa salvación es la que te hace a ti hacerlo. Ahora bien, cuando no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, eso se cuenta como desobediencia. Y te dirá, bueno, me perdí porque no hice la obra. No te perdiste porque no hice la obra. Te perdiste por desobediente. Esa es mi postura acerca de esto ahí. Entonces, ahí da a entender de que una persona puede ser llamada, restaurada, limpiada y puede perderse por causa de la desobediencia del Señor. Y ahí se involucra lo que es la salvación, la pérdida de la salvación. Gloria a Dios. Creo que el tema está claro, mis santos hermanos. La intención del corazón de Dios, bíblicamente hablando, es que todo el mundo sea salvo. Tristemente, no todo el mundo va a ser salvo. Se cumple la profecía del profeta Isaías, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Sin embargo, predicamos precisamente para eso, para que las almas escuchen,
el nombre de Cristo y tengan fe. El hermano Aleodi citó el libro de Primera de Corintios en su capítulo 15, que es el núcleo, el corazón del mensaje del evangelio genuino. Y Pablo lo narra de esta manera. Solamente voy a tocar quizás 3 versos. No, verso 15. fluya. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, mire la palabra clave, perseveráis. Tienes que perseverar en el evangelio. Por el cual asimismo, sí, la palabra sí es condicionalmente, es una condición. Si retenéis la palabra que os he predicado, eres salvo. Si no la retiene, creíste en vano. Entonces se perdió. Porque dejaste de retener lo que se te había puesto en las manos. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. La salvación está en la fe en la persona de Jesucristo por medio del evangelio. Entre tanto yo retenga esa fe en mi corazón, viva ese estilo de vida que el apóstol Pablo está esperando que tú vivas, porque se va a manifestar el fruto, porque tienes el evangelio de Cristo en tu corazón. Entonces lo vas a retener hasta que el Señor venga. Ya lo tocamos también en Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga. Si retienes, al que venciere, le será dado esto. Si retienes, necesitamos entender que Dios ya en Cristo Jesús te dio la salvación, pero ahora tienes que mantenerla. Tú no puedes hacerte, voy a utilizar un paréntesis, quizás un término natural, vivir una vida desordenada, una vida loca y pensar que tú puedes tirarte al pecado, permanecer en el pecado, esperar el último día de tu vida estando en pecado y pensar que también Dios te va a salvar. Hermano, pues entonces, ¿de qué sirve permanecer y luchar y perseverar en Cristo? Si esa es la manera de salvación, eso es falso. Tienes y debes, como dice Pablo aquí, retener. Entonces, estos 2 versos, el verso 1 y 2, te hace saber el evangelio genuino predicado que sabemos que Pablo recibió de Cristo. Todo aquel que lo recibió y persevera en él, y si lo retiene, eres salvo. Si no lo retienes y perseveras en él, creíste en vano, ¿ok? Se perdió todo lo que hiciste. Así que debe de haber un trabajo en nosotros en perseverar, en continuar orando, en sostener lucha. Hay algo que necesito que entendamos. Si usted nació de nuevo, usted es hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Pero como le dije antes, tiene que mantenerse adentro. El hijo pródigo era hijo del padre, pero el padre nunca lo echó afuera. Él tomó la decisión de él irse. Por eso quise hacer énfasis de que nadie puede sacarte de la mano de Cristo, pero tú te puedes ir voluntariamente. Amén. Satanás te puede tentar y provocar para que tú tomes la decisión y tú irte, que fue exactamente lo que él hizo en el cielo. Lucifer estaba allá arriba con Dios. Él tomó la decisión de rebelarse contra Dios y obtuvo su consecuencia. ¿Ok? Amén. Y ojo con esto. Esto no quiere decir que la salvación esté en la mano del hombre. Esto no quiere decir que la salvación... No, tu salvación está en la mano de Dios. Tu salvación está en la mano de Dios. Lo que está en ti, lo único que Dios deja en el hombre es esa decisión autónoma del hombre, ese libre albedrío que el hombre puede tener para tomar decisiones. Es lo único que el hombre tiene en su mano. No es que la salvación está en la mano del hombre. Tu salvación está en la mano de Dios. Por eso dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y menciona muchas características, dice, ni hambre, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Ahora bien, como siempre lo he dicho, la decisión del hombre. Cuando el escritor dice nada no podrá separar del amor de Cristo, le está dando una palabra de aliento para que no tengan ningún miedo. Nada de tu alrededor te puede separar del amor de Cristo. Ahora, el día que tú quieras tomar la decisión de no permanecer en ese amor, Dios respeta la decisión del hombre para que no nos equivoquemos ahí. Y la Biblia también dice que Satanás era hecho a la perfección, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Pero ese ser que era perfecto tenía la facultad de errar, porque Dios no creó un ser que solamente fuera robótico hacia Dios. No, él tenía la facultad de elegir. Por eso fue que él eligió hacer el mal. No fue que Dios creó a un ser malvado. No, Dios no creó un ser malvado.
Él tenía la facultad de errar. Por eso la Biblia dice, grande es el misterio de la iniquidad. Porque hay cosas que son un misterio, pero Dios no es el creador del mal. Sí. Bien, mi querido hermano Leody, necesitamos ver esto a la luz de la Escritura. Estás en las manos de Dios. Mantente haciendo lo que Dios te ha delegado, como dice la Escritura, el que perseverare. Necesitamos perseverar, necesitamos continuar. No podemos negar a Cristo, no podemos darle la espalda al Señor, no podemos quitar la fe. ¿Okay? Ya hablamos que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Por eso es que hacemos énfasis en estos versos. Hay una perdición para el que retrocede de la fe en Cristo. No retroceda, permanece, sigue luchando. Hay un galardón firme y una esperanza viva para todo aquel que entiende que el Señor lo ha llamado, el Señor lo ha escogido, el Señor lo ha santificado y el Señor lo ha glorificado. Pero debes de permanecer, debes de perseverar. Dios te bendiga, hermano Leody, te entrego los micrófonos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido una entrega más de este programa Leody Rosario TV con el tema ¿puede un cristiano perder la salvación? Usted juzgará conforme a su propio conocimiento, como siempre he dicho. Lea la Biblia por usted mismo, no deje que otros lean la Biblia por usted. Busque su revelación, busque llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te convenza de qué camino tú tienes que caminar. Y yo te aseguro que no hay otro camino mejor el cual el Espíritu Santo te puede indicar a través de su revelación, su conocimiento y su dirección, ya que por más tonto que alguien sea aquí, parafraseando un poco, si sigue los caminos de Dios no se va a equivocar, porque Dios no confunde a nadie. Pastor, de sus redes sociales para que si alguien ve este video más adelante pueda seguirlo. Amén. Gloria a Dios. Jovansky Carrión, mi nombre y mi apellido. Usted puede entrar a la página de YouTube. Allí tenemos un canal de carácter personalizado. Usted también puede ver los videos que ya hemos hecho y los estudios. Usualmente, pues, aparte de predicar, casi siempre tomamos un libro de la Escritura y lo rompemos capítulo por capítulo y vamos verso por verso para nutrir al pueblo del Señor con el fundamento de la Escritura. Amén. Así que lo que queremos es la edificación del pueblo del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la gracia de Dios repose sobre tu vida.